Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continuamos con el Torneo Abierto Internacional Mexicano 2021 y vamos a ver cómo estaban la tabla de posiciones. Después de 6 rondas, vemos que Jorge Cori se encontraba con un paso perfecto ahí, afianzado en el primer lugar. Sandro Mareco, Enríquez Cristóbal y Néstor Cofre, el maestro FIDE mexicano, eran sus más cercanos perseguidores con 5 puntos. Por cierto, la verdad que felicitar a Néstor Cofre, que estaba teniendo un gran torneo. Vemos que tiene el título de maestro FIDE, pero estaba luchando por ahí contra los grandes maestros, ¿no? Enríquez, Mareco y Core, ¿no? Ahí todos bastante fuertes. Vemos ya en la parte media a Juan Carlos Obregón, gran maestro cubano. Y también, por cierto, destacar la participación y el gran desempeño de Joshua Ávila, de Chihuahua, que a pesar de no tener un título FIDE, vemos que se encontraba ahí en la sexta posición, ¿no? de este torneo tan fuerte. Tenemos también a el maestro FIDE Gerardo Gracia, maestro candidato José Hernández, todos empatados con 4 puntos y medio. Y ahí un poco más abajo, Leonel Figueredo y Julio César Díaz con 4 puntos. Recuerden que son 73 participantes, pero por motivos de legibilidad no se pueden leer los resultados. No puedo poner los 73 participantes, ¿no?, en la imagen, así que me disculpan y nada más pongo hasta la posición número 10. Bien, ahora en esta partida se iban a enfrentar los dos jugadores que estaban persiguiendo al gran maestro Jorge Cori de Perú por el liderato del torneo, y es el gran maestro argentino Sandro Mareco contra el gran maestro chileno Cristóbal Enríquez. Las blancas las lleva Mareco, las negras Cristóbal Enríquez. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con D4 aquí Mareco, caballo F6, ya de inmediato luchando por el centro, evitando la jugada de 4, C4 y G6, caballo C3, preparando la jugada de 4 y alfil G7. Enríquez opta por la defensa, la de India de rey, con alfil G7, E4 ya logrando la expansión central, y D6, caballo F3, enroque corto, alfil E2 y E5. Yo sé que la mayoría de las personas viendo este video ya saben qué pasa si el blanco come en E5, pero para quienes aún no lo saben, voy a mostrarlo y conozcan este motivo táctico en la India de rey. Aquí, por ejemplo, en caso de que el blanco coma en E5, que parece que gana un peón, tras D por E5, puede comer en D8, por ejemplo, torre por. Y aquí la mejor jugada es alfil G5, ya que si tú decides comer en E5 tras torre por E8, comes en E5, permites la jugada caballo por E4 con un ataque a la descubierta sobre ese caballo en E5, y tras caballo por, simplemente alfil por, perderías, bueno, no pierdes un peón, ¿no?, pero se liquida todo el material por ahí y el negro no pierde peón, ¿no? Aquí queda una posición más o menos igualada. Igualmente, tras la jugada caballo por E4, ¿qué pasa, por ejemplo, si el blanco come en F7? Parece que caballo por F7 es una jugada interesante, ¿no? Estás tocando en D8 y en caso de que el negro jugara rey por F7 sería caballo por E4. Aquí el blanco ganaría un peón, pero es importante tras caballo por F7 jugar la intermedia alfil por C3, eliminando el atacante del caballo en E4, y tras B por C3 ahora sí ya puede comer en F7. Así que no funciona caballo por F7 y es el motivo, ¿no?, por el que E5 no es que gane un peón para el blanco, ¿no? Tras la jugada de E5 juega enroque aquí Mareco y caballo C6. Ya le obliga a Mareco a avanzar ese peón y está intentando jugar agresivamente, ¿no? Quiere cerrar el centro, que le cierren el centro con D5, jugar caballo D7, después meter un posible caballo D8 y romper con su ruptura típica de la India de rey, F5, meter un F4 y lanzarle todos los peones, ¿no?, ahí al rey blanco. D5, cierra el centro aquí Mareco, caballo D7 y B4, entramos al ataque bayoneta de la India de rey. A5, la intención
es evitar que contra este A5 pueda jugar A3 y sostener y mantener ese control sobre la casilla C5, ya que contra A3 el negro puede simplemente capturar en B4 y se caería la torre en A1, ¿no? Así que no puedes jugar A3. Marek opta por B por A5, torre por A5 y A4. Ya tiene este plan de jugar caballo D2, caballo B3 y jugar un A5, y también en algún momento puede romper con C5, es interesante. Juega torre A8 aquí Enríquez, torre A3 y B6, intentando evitar estas rupturas con C5 y A5 que había mencionado. Caballo D2, ya preparándose para venir con caballo B3 y meter un A5, romper ahí el flanco de dama y lograr contrajuego, ¿no? Mientras que el negro pudiera lanzar un ataque contra el rey blanco en el flanco de rey. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si el negro intenta jugar su típico plan de romper con F5, ¿no? Jugar caballo 8 y romper con F5. ¿Qué pasa? Por ejemplo, supongamos que juega caballo 8 aquí en esta posición, que no se juega en la partida. Seguiría caballo B3 preparando el A5 y contra F5 puede romper aquí el blanco con A5. Supongamos que juega F4 aquí en esta posición. ¿Qué pasa? Pues que se deja un truco aquí el negro A por B6 y tras la jugada torre por A3 existe la fuerte intermedia B por C7 tocando la dama ya en C7 tras la captura, y ahora sí recapturas esa torre en A3, ¿no? Ganando un peón. Tras la jugada A5, aquí la mejor jugada es F por E4. Y igualmente puedes intentar A por B6. Tras torre por A3 metes la misma intermedia ganando un tiempo atacando la dama. Así que no hay tiempo para salvar esa torre, ¿no? Habría que comer. Y tras alfil por A3, a la siguiente jugada, el blanco ya puede recuperar su peón con caballo por E4. De hecho, el módulo en esta posición ya sugiere entregar el peón con la jugada de 3 voluntariamente. Por ejemplo, no sé, supongamos que aquí intentas defender el peón con alfil F5, permitirías la fuerte jugada C5. Tras D por C5, puedes simplemente recapturar, amenazas D6 metiendo un doble, ganando material. Así que, por ejemplo, caballo D6 para bloquear y caballo B5 rompiendo el bloqueo, insistiendo en la jugada D6. Hay que comer en B5 y ahora sí que se amenaza D6. Por ejemplo, B7 metiendo unos rayos X ahí contra ese, tocando el alfil en B5, el C4 y ya amenazas un jaque ahí a la descubierta ganando el caballo. Por ejemplo, rey H8 apartándose, caballo A5 tocando la dama, dama C7, parece que están dos piezas tocadas, pero no pasa nada, simplemente caballo C6. Vemos que en caso de caballo por, seguiría alfil por, ¿no? Ahora, si juegas caballo D4, comes en G7 con jaque, ganas material, y contra alfil por F8 simplemente puedes comer en C6 y ya quedarías con calidad de más. Bien, pues vimos que intentar ese contrajuego con el F5 no funciona, así que Enríquez optó por una jugada un poco más conservativa, juega rey H8 y A5. C5 busca a toda costa cerrar el flanco de rey y evitar todo ese contrajuego que tiene el blanco en el flanco de rey. Alfil B2 y ahora sí ya se come ese peón Enríquez. Parece que es un peón de más, pero fíjense lo que va a pasar tras B por A5. El blanco genera muchísimo contrajuego en el flanco de rey. Juega caballo B5. Por cierto, aquí el negro no puede jugar con alfil D7 para eliminar ese molesto caballo en B5 que en todo momento mete presión sobre el peón retrasado ahí en D6, ya que se cae ese peón, ¿no? Caballo H5. La verdad, Enríquez no tenía muchas opciones en esta posición. Decide sacrificar un peón con esta jugada para generar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. Mareco simplemente se lo come, G por H5, y ahora por lo menos la idea de Enríquez es meter un caballo en F4, ¿no? Habilita esa casilla en G6 y pudiera meter ese caballo, ¿no? Ahí para generar algo de contrajuego. Mareco come en H5 y caballo G6, ya se viene un caballo F4, así que hay que evitarlo, hay que jugar la jugada G3 aquí evitando ese salto de caballo. A4 de Enríquez y torre A1 ya se prepara para recuperar ese peón. Torre G8 y torre por A4. Aquí juega alfil D7. Cristóbal Enríquez seguramente omitió la jugada que vamos a ver a continuación, pero primero voy a mostrar
que aquí el negro todavía podía luchar un poco más con la jugada caballo F4. Y aquí el blanco tiene que jugar muy preciso para mantener su ventaja. Por ejemplo, en caso de que coma en F4, permite la jugada alfil F8 jaque, que es un cañonazo aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si vienes a H1? Pues seguiré la fuerte jugada alfil G4. Esa dama no le queda otra casilla más que ir a F7, comerse ese peón, torre G7 y parece que la dama está casada, ¿no? Dama por F8, dama por... y aquí existe el cañonazo caballo por D6, ¿no? Que es un jugado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si comes en D6? Pues sigue torre a 8 jaque. Ahora tienes que tapar de torre. Y alfil por E5 jaque. Tras dama por E5, que parece una fuerte intermedia, metes la intermedia, torre por G8. Y una vez que el negro captura, ahora sí recapturas la dama, quedando con todos los peones de más. Bueno, así que tras caballo por D6, la mejor jugada aquí del negro es torre 7 para prepararse y capturar en E5 contra alfil por E5, torre por E5, ¿no? Por ejemplo, alfil por, torre por, peón por, y aquí puede comer en F2, ¿no? Ahora se toca el caballo, se amenaza alfil H3 y el blanco ya ganaría. Bien, ahora sí vamos a volver tras alfil F8 jaque. La mejor jugada no es rey H1 como ya vimos en esa variante, sino rey F1. Tras alfil G4, dama por F7, por ejemplo, vemos que es casi todo similar, ¿no? Dama por F8, la dama está casada, dama por, caballo por D6. Pero aquí existe un giro inesperado, ¿no? Aquí en esta posición, tras la jugada torre 7, que es lo que se hacía en la otra variante, cuando el rey se iba a H1, alfil por E5, torre por E5 y F por E5. Ahora vemos la gran diferencia, ¿no? Si hacemos el salto a esta posición, aquí el rey está en H1 y permites dama por F2, mientras que aquí, con el rey en F1, no puedes jugar dama por F2. Aquí el blanco ganaría esta posición debido a todos los peones de más. Es muchísimo material y queda mucho mejor, ¿no? Aquí. Así que tendría que haber encontrado ese rey F1 aquí en esta posición Sandro Mareco, tras el sacrificio de caballo en F4, que era interesante. Pero, pues como vimos, tras torre por A4 no jugó caballo F4 Enríquez, jugó alfil D7. Y aquí, si ustedes gustan, pueden pausar el video y tratar de encontrar la mejor jugada. Un cañonazo espectacular de Sandro Mareco que encontró en esta posición. Bien, ahora sí ya lo voy a mostrar. Es caballo por D6, ¿no? Jugadón de Sandro Mareco. ¿Cuál es la intención? Pues es meter un mate en F7, ¿no? Caballo por F7 mate es la amenaza, así que no puedes comer en A4. Sería caballo por F7 mate. Y tras caballo por D6, jugó Enríquez dama F6, ya que no puede comer, ¿no? Ahí en A4. Y vean qué posición más hermosa, ¿no? Tiene el caballo colgando, la torre colgando en A4. Pero a pesar de todo esto, el ataque contra el rey negro es devastador, ¿no? No importa en lo más mínimo que le queden colgando todas esas piezas. Y esta es la esencia más pura del ajedrez, ¿no? Es simplemente dar mate al rey contrario. Suena sencillo, pero casi siempre se nos olvida que da igual si tenemos 10.000 o 20.000 piezas de más, mientras podemos dar jaque mate. Pues tras dama F6 le mete este jugadón, caballo F3 aquí Sandro Mareco. ¿Y qué pasa otra vez si, por ejemplo, comes en A4? Seguiría caballo G5, amenazando dos diferentes tipos de mate. Caballo por F7, dama por sería única y caballo por F7 mate, ¿no? Comiendo con el otro caballo. Además se amenaza dama por H7 mate. Por ejemplo, si juega H6 aquí, para darse un aire en la casilla en H7, pues comes de este caballo en F7, manteniendo control de la casilla en H7. Única jugada comer en F7, pero aquí simplemente ganas la partida, ¿no? Ganas la dama, ya ganas en el ataque. Bueno, aquí tras caballo G5, la mejor jugada que da la máquina ya es jugar con alfil H6.
pero igual puedes comer en F7. No puedes jugar rey G7 porque dama por H6 sería ya mate, apoyado por el caballo, ¿no? Vemos que también controla la casilla en H8. Tras alfil H6 y caballo por F7, igualmente aquí tienes que entregar la dama, ¿no? Aquí tras dama por, caballo por, pero ya simplemente ganas la partida. Tras caballo por H6. Bueno, pero ustedes me dirán, pues eso pasa si comes en A4, pero ¿qué pasa si comes en D6? ¿Se puede o no se puede comer en D6? Sigue otra vez caballo G5, se amenaza caballo por F7 mate otra vez, se amenaza dama por H7 mate. Así que hay que jugar algo como H6, pero tras que habilites esa casilla en H7 en caso de caballo por, ya puedes jugar con rey H7, pero tras caballo por F7 pierdes la dama en D6, ¿no? Bueno, pues aquí tras caballo F3 le metió torre B8 y ahora están 3 piezas colgando, ¿no? Pero el ataque del blanco sigue siendo muy fuerte. Juega caballo B5, que salva las 3 piezas increíblemente, ¿no? Ahora ya no está colgando la torre, ni tampoco el alfil, ni el caballo. Rey G8 de Enríquez y alfil C3. Aquí, por ejemplo, si hubiera jugado tras alfil C3, hubiera jugado algo como H6, que evita el caballo G5. Sería torre A7. Fuerte jugada tocando el alfil. En caso de la captura, C por B5. Y por ejemplo, torre por B5 sería jaque. Rey H7 y H4 es fortísimo. Se amenaza caballo G5 tomando ventaja la clavada del peón en H6. Caballo G5 ya es prácticamente mate, ¿no? Por ejemplo, si juegas cualquier cosa, algo como dama B6, permites caballo G5 mate. Gracias a la clavada y la influencia de la torre también por ahí. Así que tras H4 la mejor jugada es caballo F8. E igualmente puedes jugar con caballo G5. Fuerte jugada, hay que jugar rey G8, perdón. Y alfil por E5 es un cañonazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si comes en E5? Sigue dama por, rey H8, torre por F8, alfil por y mate en F8 gracias al caballo en G5. Así que tras alfil por hay que jugar algo como dama G6, pero aquí simplemente puedes cambiar. Y tras alfil por G7 amenazando comer en F8, rey por, jaque, rey G8 y caballo F7 es un cañonazo, ¿no? Se amenaza comer en H6, además se amenaza avanzar este peón hasta coronar. Por ejemplo, supongamos que juegas H5, sería D6, C4, por ejemplo, para buscar contrajuego. Y tras D7 ganas la pieza, ¿no? Ya tiene que comer aquí el negro en D7, ganando ya material. Por ejemplo, si intenta torre C5, puedes simplemente sacar el caballo para que no te quede colgando y después ahora sí venir con la torre a D1, a C1 y parar el avance de ese peón. Tras la jugada alfil C3, se rinde Cristóbal Enríquez. Y como vieron, pues no es que haya sido un abandono prematuro, ¿no? Como ya vimos, era una posición bastante pues mala para él, la verdad. Y así que no se me vayan a ir del video, por favor, porque vamos a ver cómo queda en la tabla de posiciones después de la ronda número 7. Jorge Cori derrota a Néstor Cofre en su partida, por lo que lleva un paso perfecto, 7 puntos de 7, un torneo espectacular. En la última ronda se va a enfrentar a Sandro Mareco y en caso de unas tablas, pues ahora sí que se corona ya campeón del torneo, ¿no? Y ahora sí, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan el video. Hasta la próxima.